Gracias al doctor Manrique por venir a acompañarme. Vamos a hablar entonces sobre cannabis, lo que el anestesiólogo debe saber. Como estaba mencionando, ya se ve bien Sí. modo presentación. No tengo ningún conflicto de interés, más allá de mencionar pues, que pertenezco pues, al semillero de educación e investigación en cannabis medicinal de Asometcan, que el doctor preside. Como introducción, pues tenemos que saber que el consumo de cannabis a nivel mundial es cada vez más común y va a ser mucho más común porque hay un montón de marcos de legalización en todos los países. Hay muchos países en donde ya el consumo es legal, no solo con fines médicos, sino recreativos, y probablemente pues en nuestro país también lo será en un futuro muy cercano. Y eso va a tener muchas implicaciones, ese consumo de cannabis, para muchas consideraciones que vamos a tener en el perioperatorio para nuestros pacientes. Entonces, realmente el cannabis se ha utilizado durante siglos con fines médicos y con fines recreativos, con fines médicos para el manejo del dolor, esclerosis, cáncer y muchas afecciones, en unas con más evidencia que otras. No es el objetivo de esta charla conocer en qué tiene evidencia el manejo de cannabis, sino realmente cuáles son las implicaciones y que estemos familiarizados con ellas para nosotros como anestesiólogos en el perioperatorio con los pacientes que consuman cannabis con cualquiera de los fines. Para eso tenemos que empezar conociendo los diferentes términos que vamos a encontrar en la literatura respecto al cannabis. Hay que entender que el cannabis es lo que se refiere como de forma genérica a todo y es simplemente la planta y todos los extractos que pueden salir de ella. Y los cannabinoides se refiere a esos compuestos químicos que se encuentran en esa planta o que genera el cuerpo humano, que son los endocannabinoides. Y esos cannabinoides se pueden clasificar o agrupar en tres grupos importantes, que son los endocannabinoides, que son los que nosotros producimos. Básicamente se conocen dos receptores muy importantes, el receptor tipo 1 y el 2. Ahorita vamos a hablar de ellos. Y hay un montón de endocannabinoides, algún ejemplo de ellos es la anandamida. Hay cannabinoides que son sintéticos, obviamente que se han utilizado no solamente como drogas de abuso, sino también como fármacos sintéticos para los fines médicos. Algunos ejemplos son la nabilona, el dronabinol. Los fitocannabinoides son esos compuestos que se derivan de la planta. Hasta el momento, los dos grandes que todos conocemos son el THC y el CBD, pero se describe que hay más de 100 tipos de fitocannabinoides diferentes, y los flavonoides y terpenos son como esos excipientes y consumos o químicos no cannabinoides que están en la planta o en los diferentes, digamos que dispositivos o formas en las que lo vamos a encontrar. Entonces, como mecanismo de acción, sabemos que los cannabinoides son lipofílicos y actúan a través de receptores acoplados a proteína G. Lo que va a hacer cuando se pegan al receptor es inhibir la vía de la adenilciclasa. Eso disminuye la excitabilidad neuronal, y hay que entender que esos dos tipos de receptores van a estar distribuidos de forma muy diferente, y eso es lo que va a estar dando el mecanismo de acción como tal de las diferentes formas que hay de los cannabinoides. El receptor tipo 1 se distribuye principalmente en el sistema nervioso central y periférico, y el receptor tipo 2 se distribuye principalmente en las células linfoides y hematopoyéticas. Básicamente, eso es lo que va a dar como la heterogeneidad en toda la acción de los diferentes cannabinoides que encontremos. Unos van a tener más afinidad por un receptor que otro, y lo que vamos a ver es que unos se pueden comportar como agonistas o antagonistas de un u otro receptor en diferente medida. Y también tenemos que entender que hay unos efectos adicionales dentro de todo el sistema nervioso que vamos a ver muy familiarizados con medicamentos como los que nosotros habitualmente utilizamos. También actúan sobre receptores opioides, sobre los receptores NMDA y sobre los receptores GABA. Entonces, como les venía mencionando, hay mucha heterogeneidad entre lo que hay disponible de cannabis en el medio, no solamente con fines médicos, sino recreativos, y eso va a tener muchas implicaciones. Como les mencioné, el THC y el CBD son los fitocannabinoides que más conocemos, más estudiados, pero se han encontrado hasta más de 100 sustancias químicas en la planta. Hay muchísimos cannabinoides disponibles, y
eso va a afectar porque cada tipo de preparación que no sea algo como muy estandarizado va a afectar la potencia. La potencia hasta el momento se describe que va a estar dado principalmente por la cantidad de THC que se encuentre en la forma de consumo, y en esas preparaciones de grado no farmacéutico realmente están omnipresentes. Sabemos que son ampliamente disponibles, que se consiguen en muchas formas, se consiguen en gotas, en vapeo, pues el cigarrillo, la marihuana, en fin. El problema de todas las formas de consumo es que están etiquetados de forma incorrecta y no hay un control de calidad. Entonces realmente nos pueden llegar a nosotros pacientes que consumen cannabis, que nos digan específicamente qué es lo que consumen con fines médicos o recreativos, pero para nosotros va a ser muy difícil saber qué porcentaje de THC, de CBD o de otras sustancias va a tener ese compuesto. Por ejemplo, si nos ponemos a analizar la planta, la flor como tal del cannabis, tiene hasta un 24% de THC, mientras que los compuestos químicos sintéticos tienen hasta un 90%. Entonces siempre va a cambiar bastante como la cantidad que vayamos a tener, y eso va a afectar los efectos fisiológicos que vayan a generar. Respecto a la epidemiología, como para que nos contextualicemos, sabemos que hay un montón de jurisdicciones y de legalización a nivel mundial. Hay muchos países donde es legal el consumo con fines recreativos, muchos países donde ni siquiera el consumo con fines médicos es legal, pero pues nos vamos como a lo que habitualmente más conocemos, que es Estados Unidos. Se estima que más del 15% de la población lo consume. Creería que es mucho más, incluso porque esos solamente son los que lo informan de alguna manera. Y a nivel mundial es la sustancia recreativa más utilizada, solamente por detrás del tabaco y del alcohol. Es la principal sustancia que se asocia con el trastorno por consumo de drogas, y más de 200 millones a nivel mundial pues la consumen. Hay países donde sigue siendo ilegal, y aún así en esos países hay un consumo pues bastante amplio. Por ejemplo, en Inglaterra y en Gales se estima que más de 2 millones de personas la consumen. Algo muy preocupante es que la edad media de inicio es alrededor de los 15 años. Entonces, en la medida que a edades más tempranas se comienza a utilizar, se asocia con mayor riesgo de trastorno por consumo de sustancias. Entonces, esos adolescentes que las empiezan a consumir desde los 12, 13 años, tienen muchísimo más riesgo de volverse adictos en algún momento o de generar otras adicciones a otras sustancias diferentes. Y hace unos años se decía que el consumo de hombres era mayor que el de las mujeres. Hoy en día sabemos que las tasas son similares de consumo entre ambos géneros. Pero entonces lo que más nos importa a nosotros, que es la epidemiología, pues en el perioperatorio, realmente hay muy pocos estudios al respecto. Se estima que más o menos hay pues estudios descriptivos que dicen que hasta el 27% de los encuestados informaron pues algún tipo de antecedente de consumo de cannabis, sea porque lo hayan consumido alguna vez o porque lo estén consumiendo en el momento. Y hasta un 16.4% habían probado el cannabis en el perioperatorio, pero este es sobre todo porque era un estudio de cirugías ortopédicas y dolores pues crónicos que motivaban el consumo del cannabis. Que es muy importante que ese consumo de cannabis, sabemos que con fines medicinales, por expertos quienes lo saben manejar, está muy bien, pero se va a volver problemático cuando, a pesar de esas consecuencias negativas que vamos a ver que puede generar el consumo, como el funcionamiento social, la salud física y mental, igual la persona lo sigue consumiendo y no consulta para manejar. Entonces, lo que nos atañe el día de hoy, pues son las consideraciones anestésicas de los pacientes consumidores de cannabis. Sabemos que afecta múltiples sistemas, que tiene unos efectos fisiológicos muy variados. Ya vamos a ver cómo afectan todos los sistemas. Intervienen muchísimos factores en cómo los va a afectar, que ya lo hemos venido mencionando: la composición, la ruta, la cronicidad de uso, si es de forma aguda o crónica, y realmente los mecanismos exactos para que sepamos cómo afectan cada uno de los sistemas hasta el momento están muy bien, pues están muy poco definidos, y los efectos fisiológicos no son consistentes entre los estudios. Pero entonces vamos a mirar lo que puede generar pues el cannabis en cada uno de los sistemas de forma crónica y de forma aguda.
Algo muy importante es que a nivel cardiovascular lo vamos a dividir si el consumo es en una dosis baja o en una dosis alta, si es agudo o crónico. Por ejemplo, un paciente que consuma una dosis baja de forma aguda, lo que va a generar es que aumenta la frecuencia cardíaca, la presión sistólica y eso aumenta el gasto cardíaco. Sin embargo, después de unos minutos o unas horas, no es predecible, va a cambiar totalmente el efecto y va a bajar la frecuencia, va a bajar la tensión. Y en los pacientes que consumen dosis altas, que probaron mal algún cannabinoide y consumen de forma exagerada, lo que van a presentar es un efecto parasimpático totalmente alto, lo que va a generar es bradicardia, hipotensión y se asocia incluso, hay pacientes que pueden generar arritmias y llevar a infarto. Sin embargo, con el tema del infarto, como para hacer pues, una anotación, hasta el momento no se ha evidenciado que el consumo de cannabis aumente el riesgo de infarto en el perioperatorio. Y el consumo crónico lo que va a generar es ese aumento del gasto cardíaco, aumento de la frecuencia cardíaca y simplemente lo mismo. Si es un consumidor de dosis muy altas, va a generar más un efecto parasimpático. A nivel respiratorio, lo que va a generar el consumo agudo es broncodilatación, paradójicamente, sin embargo va a generar hiperreactividad de las vías respiratorias y dependiendo de cómo sea la vía de administración, la vía de consumo, eso principalmente es para pues el inhalado, pues el fumado, va a estar con edema de las vías respiratorias, pero realmente eso es por la combustión. Y crónicamente vamos a presentar pacientes con bronquitis, con algún patrón de obstrucción de la vía aérea, aunque el cannabis por sí solo no genera EPOC. Sabemos que muchos de los pacientes que, por ejemplo, fuman cannabis, también fuman tabaco, y digamos, ese uso de ambas sustancias sí nos va a llevar a que el paciente tenga más bronquitis y probablemente obstrucción de las vías aéreas. A nivel del sistema nervioso central, sabemos que de forma aguda lo que va a estar generando es una alteración en toda la función pues, ejecutiva de las personas. Va a generar sedación, puede generar ansiedad, puede generar disforia, euforia. Eso va a depender mucho de las concentraciones diferentes que tenga. Y de forma crónica en el sistema nervioso central va a generar dependencia, psicosis. A nivel gastrointestinal se comporta de forma aguda como un antiemético, pero de forma crónica antes puede generar un síndrome de hiperemesis por cannabinoides. Entonces, es como muy paradójica esa divergencia entre el consumo agudo y crónico, pero para tener en cuenta en los pacientes que consumen cannabis, pues realmente las náuseas y vómito postoperatoria también pues tienden a disminuir. A nivel vascular, tienen un riesgo que es relativo de mayor trombosis, de mayor infarto, de mayor ACV. Sin embargo, estadísticamente y clínicamente significativo no se ha demostrado pues, en los estudios hasta el momento. Algo muy importante es que a nivel endocrino, a largo plazo podría generar disfunción gonadal y a nivel hematológico, pues tiene, digamos que unos estudios que dicen que podría comportarse como procoagulante, otros como anticoagulante, pero realmente es más consistente. Eso va a depender mucho de las preparaciones en que sea procoagulante, que sea protrombótico. Algo muy importante es la termorregulación, que para nosotros es fundamental en el transoperatorio, y es que estos pacientes que consumen cannabis crónicamente tienden a ser más hipotermos. Entonces, como siempre me gusta dividir en los tres momentos, en el pre, intra y postoperatorio, como qué consideraciones deberíamos tener. En el preoperatorio es fundamental que detectemos e identifiquemos a esos pacientes que tienen algún grado de consumo. Sabemos que entonces la prevalencia de consumo en general en la población va desde el 15 hasta el 30%, es una prevalencia bastante alta. Tenemos que saber cómo es ese patrón de consumo, si viene consumiéndolo a largo plazo o es consumo agudo, la frecuencia del uso, describir muy bien como absolutamente todo, qué es lo que está usando, cada cuánto lo usa, cómo lo usa, si es con fines recreativos o es con fines médicos. Y siempre tenemos que aclarar todos esos detalles, sobre todo para buscar de pronto, si nos dicen específicamente algún nombre de algún producto, buscar y tratar de conocer
cuál es la concentración de THC, de CBD que tiene, para conocer la potencia y cuáles pueden ser los posibles efectos. Algo muy importante es saber en esos pacientes no tanto que vemos en consulta, sino que se nos presentan en preparación, que no vayan a tener una intoxicación aguda, que sea un paciente que se presente con ansiedad, con disforia, con fiebre, con taquicardia. En esos pacientes definitivamente deberíamos considerar retrasar esas cirugías selectivas. Sabemos que esos pacientes que se presentan con intoxicación aguda sí se asocian con más riesgo de complicaciones de las vías respiratorias, complicaciones cardíacas, con despertares tardíos, con agitación, con delirio de emergencia y con hipotensión. Entonces, sabemos muy bien que el cannabis, pues digamos que tiene como muchas aristas, se usa con fines médicos por expertos y con evidencia en muchas situaciones, en dolor, en depresión, en trastornos de ansiedad, como estimulantes del apetito, como control de las náuseas, pero sabemos que lo usan también con fines recreativos. Simplemente tenemos que esclarecer muy bien eso, y eso es muy importante porque en los pacientes que lo usan con fines médicos, la interrupción del uso podría llevarlos a síntomas de abstinencia, y lo que sí se sabe es que hasta el momento en los pacientes que lo vengan utilizando con fines médicos no lo debemos suspender. Incluso en los pacientes que van a estar hospitalizados por un tiempo prolongado, se les debería asegurar que los pudiesen continuar en hospitalización. Lo difícil es que en nuestro medio no es, digamos que ampliamente disponible cannabis de forma medicinal para utilizar en los hospitales. Entonces hay que permitirle al paciente que traiga el que viene utilizando. Algo muy importante es que no se recomienda ninguna prueba adicional simplemente por el consumo de cannabis. Simplemente evaluar como siempre a todos los pacientes en función de su historial, el examen físico y simplemente las pruebas que necesitemos en razón de eso. En el intraoperatorio realmente hay algo muy importante, y es que hay estudios muy limitados si esto realmente aumenta los requerimientos de inducción o no. Hasta el momento sí se ha demostrado que obviamente va a depender del patrón de consumo, de la variabilidad pues de lo que esté consumiendo, de las dosis, de la frecuencia, pero realmente lo que sí ha mostrado los diferentes estudios es que los que consumen las diferentes sustancias que tengan una concentración de THC más alta van a requerir probablemente dosis más altas de propofol para la inducción. Y eso pues yo creo que lo hemos visto todos en la práctica a diario. Sin embargo, los que consumen CBD de forma medicinal tienen requerimientos mucho más bajos de la anestesia y de hecho tienen despertares más prolongados. Realmente esa influencia en los requerimientos anestésicos y para la sedación es muy variable, los estudios no son consistentes. Digamos que hay pacientes que lo usan con fines recreativos que sí vemos que requieren mucho más medicamentos para llevarlos a un grado de sedación que buscamos. Tienen tolerancia cruzada a sustancias como el alcohol, los barbitúricos, los opioides. Tienen en algunos casos mayores requerimientos de sedación. Como les digo, no es en todos y va a depender mucho de qué tipo de cannabis es el que estén utilizando. Y algo muy importante en algunos estudios que han hecho con monitoría de la profundidad anestésica es que el BIS puede no ser preciso, sobre todo porque se va a afectar el electroencefalograma de estos pacientes y realmente no pueden reflejar muy bien en qué grado de profundidad anestésica están. A nivel de la vía respiratoria, sabemos que van a tener más hiperreactividad y aumento de las presiones en la vía respiratoria, sobre todo cuando se asocia con tabaquismo simultáneo, y en estos casos sí van a tener un patrón obstructivo. Y realmente lo que les mencionaba ahora, a largo plazo no está asociado el consumo único de cannabis con obstrucción de la vía aérea. Sin embargo, lo que sí deberíamos hacer es cuadrar la ventilación mecánica de forma que aumentemos el tiempo expiratorio para que logre pues un intercambio adecuado. ¿Qué interacciones farmacológicas hay importantes con el cannabis? La ketamina induce liberación de cannabinoides endógenos. Entonces, si venimos con un paciente que está consumiendo cannabis, probablemente tenemos que bajar las dosis de ketamina o tratar de no utilizarla, porque en estos pacientes los efectos psicomotores van a ser potenciados. La gabapentina actúa a través de los canales de calcio pues voltadependientes, como bien sabemos,
y el cannabis activa, pues inhibe estos canales, entonces se potencian los efectos y de hecho en los pacientes con dolores crónicos, sobre todo dolores neuropáticos crónicos, la combinación de gabapentina con cannabinoides pues tiene algún grado de beneficio. Tiene pues posibles efectos con la dexmedetomidina sinérgicos, pero eso solamente se ha demostrado en modelos animales. Y respecto a los bloqueantes neuromusculares, los cannabinoides hacen que se libere más acetilcolina y haya pues más potenciales de acción postsinápticos, lo cual podría hacer que el tiempo del bloqueo se acorte. Algo muy importante es que los cannabinoides per se van a afectar los mecanismos del metabolismo al inhibir la CYP3A4, que es digamos que del complejo de P450 la que más común se utiliza para el metabolismo de muchos medicamentos y va a afectar entonces la farmacocinética de muchos como medicamentos que habitualmente utilizamos como la oxicodona, benzodiazepinas, el haloperidol, topiramato, midazolam, bupi, ropi, fenta y ondansetron. Y algo muy importante es que otros medicamentos inductores o inhibidores también van a afectar las concentraciones de los cannabinoides. Entonces siempre tener en cuenta que pueden haber potenciación de los efectos o que simplemente con otros medicamentos se pierdan los efectos del cannabinoides cuando se están utilizando pues, con fines medicinales. ¿Qué aspectos son importantes en el posoperatorio? En los pacientes que vienen consumiéndolo, sobre todo con fines recreativos, y en los pacientes que en la composición de lo que consumen el THC es un porcentaje mucho más alto, se ha evidenciado que tienen peores puntajes de dolor posoperatorio, que son pacientes que requieren mayor consumo de opioides, y pues realmente algo muy importante es que no hay ninguna evidencia hasta el momento del uso de cannabinoides para el dolor agudo posoperatorio. Entonces, en los pacientes que lo vienen consumiendo con fines de medicinales, una conclusión pues importante es que lo sigan consumiendo, pero en los pacientes que lo vienen consumiendo con fines recreativos, obviamente hay que tratar de que los quiten y pues básicamente en estos utilizar siempre la analgesia multimodal y las técnicas de analgesia regional, tratar de evitar los opioides al máximo, porque son pacientes que igual van a ser también probablemente una dependencia a los opioides a largo plazo. A largo plazo y en el posoperatorio vamos a ver que hay unas complicaciones que se pueden generar en todos los sistemas. Son pacientes que podrían llegar a presentar injuria renal aguda, tienen un riesgo aumentado de stroke, de infarto, tienen un riesgo aumentado de falla respiratoria, de eventos trombóticos y sobre todo a muy largo plazo la baja mineralización ósea. Son pacientes que se readmiten mucho más a los servicios hospitalarios. Entonces, realmente con todas estas complicaciones, hay estudios que muestran que sí, hay estudios que muestran que no. Realmente hasta el momento no se ha visto que los consumidores de cannabis tengan un riesgo aumentado de infarto perioperatorio, pero simplemente si lo han estudiado y hay estudios que muestran que sí, pues tenerlo como en el radar, que puede ser una potencial complicación. Entonces, como conclusiones, realmente el consumo cada vez es mucho más común. Obviamente en nuestro país también dentro de poco probablemente se va a legalizar el consumo. Hay unos efectos que están influenciados sobre todo por la cronicidad o lo agudo que sea este consumo y eso es lo que tenemos que esclarecer muy bien de cómo es ese patrón. Potencialmente, y lo que muestran los estudios es que son pacientes que van a tener mayores requerimientos anestésicos y sabemos que interactúa con muchísimos fármacos porque pues, inhibe una de las enzimas principales para el metabolismo y pueden tener un peor control del dolor y mayor consumo pues, de opioides en el perioperatorio. Siempre tener en cuenta, aunque no haya estado demostrado pues, hasta el momento con los diferentes estudios, las complicaciones cardiovasculares, respiratorias, neurológicas, renales y sobre todo la abstinencia, y pues saber que a largo plazo son pacientes que pueden tener más dolor, un deterioro funcional, más reingreso hospitalario y pues alteraciones en el estado de ánimo. Y listo, eso era todo. Recuerden seguirnos en